Excursionistas, campistas y cazadores, ¿qué es lo más inquietante o inexplicable que han experimentado en la naturaleza? Cuando mi hermano y yo éramos chicos, mi abuelo empezó a enseñarnos a cazar y a sobrevivir en la naturaleza. Cada vez que volvíamos al este a visitar a la familia, nosotros vivíamos en California, pero todos eran de Virginia Occidental, nos perdíamos en el bosque durante más o menos una semana seguida, a menos que cazáramos algo grande, en cuyo caso lo limpiábamos y volvíamos a casa para guardarlo en el congelador. En uno de esos viajes habíamos estado siguiendo el rastro de un jabalí de buen tamaño por alrededor de una hora, esperando poder regresar temprano con algo de carne. Íbamos caminando por un sendero de animales cuando el abuelo se detuvo en seco, nos hizo una seña brusca para que nos agacháramos y nos calláramos, y al cabo de un minuto nos indicó con urgencia que saliéramos del sendero. Caminamos rápidamente unos 18 metros fuera del camino y nos quedamos completamente inmóviles. Unos minutos después, algo enorme apareció por el sendero y se detuvo justo donde nos habíamos desviado. Al principio pensé que era un oso o alguna persona cocinando licor ilegal, Monsine, hasta que lo escuché emitir unos sonidos raros, como gruñidos y resoplidos, mezclados con un tipo de aullido muy grave de vez en cuando. Cuando miré al abuelo fue la primera vez que le vi una expresión distinta de las tres que conocía, riéndose, serio o completamente impasible. Estaba asustado, y no lo ocultaba. Ahí fue cuando supe que nos podía suceder algo malo. Mi abuelo había sido infante de marina, había servido en 2 guerras, y yo mismo lo había visto espantar osos con el palo de un trapeador sin inmutarse. No era alguien fácil de impresionar. Nos sentamos los tres espalda con espalda formando un triángulo durante unos 10 minutos esperando que lo que fuera se alejara, y luego esperamos otros 20 para asegurarnos. Después, el abuelo nos hizo una seña para que volviéramos al campamento, pero sin volver al sendero. Cuando llegamos, nos ordenó desmontar todo, empacar y cargar la camioneta, mientras él se quedaba de guardia con la escopeta en mano. Cuando íbamos manejando le preguntamos qué había sido todo eso. Él solo respondió: se acabó la caza por este viaje. Les contaré más sobre ese bastardo cuando tengan la edad suficiente para asustarse como corresponde, y no volvió a hablar del tema. Nunca logramos sacarle qué fue lo que vio. Él y la abuela se mudaron a Phoenix unos 5 años después, y falleció un par de años más tarde. Siempre quise preguntarle, pero nunca se me ocurrió sacar el tema cuando lo visitábamos. Ocurrió cuando estaba cazando ardillas y acampando con amigos en un parque de Vermont a comienzos de octubre. Yo llevaba un rifle, igual que mis 2 amigos. Caminamos unos 9 kilómetros hacia adentro, creo que en el bosque estatal Camel's Hump, no lo recuerdo bien. En los bosques se hace de noche muy rápido, así que armamos el campamento y comimos las ardillas que cazamos ese día. No había manera de encontrar 2 árboles para montar mi tienda cerca de mis amigos y de la fogata, así que la instalé a unos 150 metros del campamento. Estábamos agotados después de caminar y cazar todo el día y nos fuimos a dormir. Aquí estuvo mi primer error, o quizá mi suerte: no tenía linterna porque a uno de ellos se le acabaron las baterías y le di la mía. El segundo error fue estar tan lejos del fuego. En fin, llegué a mi tienda y me metí en el saco de dormir. Me cuesta dormir, así que me quedé acostado un rato. De repente escuché algo como árboles cayendo y partiéndose, crujidos fuertes de ramas y maleza moviéndose, pero lejos. Durante los siguientes 20 minutos parecía estar a la misma distancia. Por fin me dormí, pero me despertó un ruido. Esta vez estaba mucho más cerca, aunque aún algo lejos. Pensé que eran animales pequeños, tal vez un castor o una marta pescadora, aunque oí ramas partirse. Sin embargo, esta vez seguía acercándose. Entonces oí algo como si un hombre gigantesco estuviera pisando con fuerza y lo escuché venir directo hacia mi tienda. Se volvió extremadamente ruidoso, ni siquiera tenía conmigo mi rifle, estaba en la tienda de mi amigo. Durante unos 30 minutos escuché que esa cosa se acercaba hasta que juro que llegó a estar, como mucho, a unos 14 metros de mi tienda, y en ese momento supe que debía ser un alce o un oso. Me preocupaba más que fuera un alce porque era época de celo y dicen que es el animal más peligroso de Vermont. Esa cosa estaba justo al lado de mí en la oscuridad absoluta y no podía alumbrarla con una linterna para ver qué era, por suerte, porque siendo joven y tonto probablemente lo habría hecho. Probablemente estuvo allí unos 30 minutos y algo lo asustó, supongo que fui yo cuando me olió o hice algún ruido. Por suerte no atacó mi tienda. A la mañana siguiente nos despertamos y vimos, justo junto a mi tienda, las huellas de alce más grandes que he visto. Juro que, por ser época de celo, si tosía o estornudaba me habría atacado. Esa fue una ocasión en la que sentí que estuve cerca de morir. No es exactamente lo que pide la pregunta,
pero camino por tierras de cultivo para hacer ejercicio, suelo recorrer el cuadrado de 1,60 kilómetros por lado y repetirlo si quiero más. Empecé a hacerlo de noche en verano porque hacía demasiado calor como para estar allí. Iba a mitad de mi caminata, vi algo que parecía tener 2,50 metros de altura acercándose a mí desde un cruce de caminos. Salí corriendo de inmediato. Corrí aproximadamente 800 metros hasta mi casa con un poste metálico en la mano. Desde entonces no volví a salir a caminar de noche. No estoy seguro de qué era. Al día siguiente encontré una huella de pata enorme, algo extraña, en dirección a mi casa. No es mi historia, sino la de unos amigos de mi papá del trabajo. Una primavera, durante la temporada de deshielo, iban río arriba en una lancha hacia una cuenca remota por trabajo, en aquellos buenos tiempos de mapas de papel y sin contacto por radio en lo más remoto. Cuando salían por la mañana y ya bastante río arriba vieron a un hombre sentado al borde del río. Uno de ellos les saludó con la mano diciendo hola, pero en ese momento nada les pareció extraño. Estaban muy lejos, más allá de las carreteras mantenidas, aunque es zona de cazadores y tramperos, así que no era raro ver gente. No vieron campamento ni tienda ni nada, solo a ese hombre. De regreso, el hombre seguía en el mismo lugar, hizo el mismo pequeño saludo y seguía sin haber campamento. Lo pensaron un momento y les dio mala espina, así que dieron la vuelta para hablar con él y ver qué pasaba. Lo alcanzaron y conversaron. Él había cruzado las rocosas, perdió la mochila al vadear un río y siguió deambulando. No tenía comida y, a comienzos de la primavera, la naturaleza ofrece muy poco para alimentarse. Estaba muriéndose de hambre y se había sentado a morir, y cuando lo vieron creía que ya estaba muerto. Tuvieron que convencerlo de que subiera a la lancha y aún no saben cómo lo lograron. Lo llevaron de vuelta a la civilización y a recibir ayuda, y pasó mucho tiempo en una sala psiquiátrica de un hospital mientras lo convencían de que seguía con vida. Mi papá pasó más de 20 años en el cuerpo de marines y solía hacer viajes de campamento con dos de sus amigos en el Swamp, pantano. Es básicamente eso, un río que atraviesa nuestro estado con montones de serpientes mocasín de agua y serpientes cabeza de cobre. A menudo las serpientes caían desde las ramas de los árboles bajos dentro de su bote. No tengo idea de por qué disfrutaban tanto esas excursiones, pero después de 4 días en el Swamp cazando su propia comida, practicando tiro y bebiendo, siempre volvían apestando horriblemente. En uno de sus últimos viajes, arrimaron las embarcaciones a la orilla junto a un camino de acceso que era un área pública. Tenían parrillas y árboles para colgar las hamacas, así que decidieron acampar allí esa noche. Mi papá, que es la persona que duerme más pesado que he conocido, y sus amigos estaban totalmente dormidos y borrachos alrededor de las 3 de la mañana cuando los despertaron las luces de un auto que bajaba por el camino de acceso. En ese momento supieron que quien fuera probablemente venía a robarlos. Los 3 estaban armados hasta los dientes y los 3 dormían con sus pistolas. Acordaron en silencio quedarse en sus hamacas hasta que el tipo saliera del auto y se acercara, y se mantuvieron con las armas listas. El sujeto salió del auto con un cuchillo grande, mi papá montó el arma y puso una bala en la recámara, sus 2 amigos apuntaron sus armas al tipo y mi papá dijo, «Sabes, es una muy mala idea traer un cuchillo a una pelea a tiros». El tipo retrocedió, subió al auto y se fue tan rápido como pudo mientras los 3 compartían otro trago y se reían a carcajadas. Hasta el día de hoy es una de mis historias favoritas sobre mi papá y sus amigos. Esos tipos estaban locos. Trabajé un verano en una zona remota de Idaho haciendo trabajos de vegetación y fumigación con herbicidas. Mi compañero y yo compartíamos una tienda de campaña tipo pared a unos 32 kilómetros de cualquier otra persona y a unos 97 kilómetros de cualquier pueblo, junto a un arroyo hermoso. Podíamos pasar más de 10 días seguidos sin ver a nadie. Parte de nuestro trabajo era leer los diarios de quienes habían estado antes para hacernos una idea de las aplicaciones previas de herbicidas, dónde habían estado las malezas el año anterior, de qué tipo, y así. Yo consultaba mucho el diario de uno de los trabajadores del año anterior, Andrew. Según su diario, tuvo que trabajar unos días solo porque su compañera Amy se enfermó y decidió salir del área con unos jinetes unos días antes de que terminara el turno. El primer día que Andrew estuvo solo vio a un hombre caminando que parecía andrajoso y aturdido. En sus notas dice que se veía muy delgado y que quizá tenía unos 60 años. Dijo que se llamaba Ray y que iba con un grupo, pero Andrew no había visto a nadie más y Ray no llevaba mochila. Andrew sabía que había un campamento de caza a unos 16 kilómetros que a veces recibía visitas, así que se despidieron y cada uno siguió su camino. La primera noche solo transcurrió bien. Andrew disfrutó tener tiempo para sí, se dio un baño en el arroyo y leyó su libro.
Al día siguiente trabajó productivamente y decidió hacer una caminata interesante por una zona cercana que Amy no habría hecho con él, pero le tomó más tiempo del esperado. Cuando Andrew volvió al campamento ya era anochecer y vio las sombras de un fuego parpadeando sobre la lona de la tienda. Se confundió. ¿Había vuelto Amy? Al acercarse vio que Ray estaba sentado allí y había encendido una fogata. Andrew le preguntó qué pasaba, pero Ray no habló y siguió mirando las llamas. Andrew sacó su radio y llamó al servicio forestal, pero ya era tarde y no había nadie disponible. Le ofreció comida a Ray, pero él la rechazó. Allí hace bastante frío por la noche, así que Andrew le indicó el catre de Amy, ya que ella no estaba. Ambos se durmieron bastante rápido después de eso. Según el diario de Andrew, me desperté en medio de la noche por los gritos de Ray. Estaba sobre el catre, aparentemente con un terror nocturno. No despertaba y estaba histérico. Parecía un fantasma. Andrew se quedó afuera el resto de la noche y se fue quedando dormido a ratos. Cuando despertó, Ray ya no estaba. Se puso en contacto con el servicio forestal y siguió trabajando cerca del campamento, atento a los alrededores. Varias horas después, un helicóptero aterrizó en el valle y de él bajaron varios policías y perros. Al parecer, Ray se había escapado de la prisión estatal de Idaho y llevaba una semana deambulando por la naturaleza intentando llegar a Montana. Más tarde supe que era común que los presos fugados intentaran subir por la cuenca donde trabajábamos para salir de Idaho y, como cabría esperar, muchos de ellos eran delincuentes violentos con trastornos mentales. Y por supuesto, Andrew había escrito todo esto con total tranquilidad en su diario para que yo lo leyera, de noche, en esa misma tienda de campaña de paredes rectas un año después. Me mantuve en alerta durante unos cuantos días después de eso. Fui de campamento con 2 amigos en 2011. En ese entonces vivía en una zona rural prácticamente en la frontera de la selva amazónica. Montamos el campamento bajo unos árboles de mango, cerca de un camino desierto, y dedicamos el primer día a explorar los alrededores. Cayó la noche y empezó a llover. Uno de mis amigos se había olvidado la lona en su casa y, como su tienda no era impermeable, tuvimos que compartir la mía. Nos despertamos en la noche al oír el llanto de un ternero. Había algunas propiedades cerca y no era tan raro que el ganado anduviera suelto. Entonces prestamos atención. Lo que fuera que hacía ese ruido estaba directamente sobre nosotros. Venía de lo alto del árbol de mango. Seré lo más conciso posible. Una vez presencié, durante unos 5 segundos, lo que creí que era un oso pardo grande corriendo a toda velocidad erguido por una zona boscosa a unos 46 metros frente a mí. Había maleza que impedía una vista despejada del oso, pero vi cerca del 90%. Mis perros estaban conmigo y no hicieron ningún ruido ni me dieron indicio alguno de que lo hubiera notado. Por lo general se volvían locos y percibían un ave muy a lo lejos. Pasaron unos años y por fin me di cuenta de que no hay osos pardos en mi zona. Ninguno. Entonces caí en la cuenta, quizá había un pie grande. Nunca fui creyente de Bigfoot o pie grande o como lo quieras llamar, pero es la única explicación que ahora tengo para lo que vi. También recordé no haber oído ramas romperse ni nada parecido mientras la criatura corría a toda velocidad entre los árboles, lo que lo hace aún más inquietante. Envié un correo electrónico a una organización de investigación sobre Bigfoot con todos los detalles de mi avistamiento y, unas semanas después, me respondieron y me dijeron que en la última década han recibido un puñado de relatos similares en un radio de 80 kilómetros de donde ocurrió el mío. Vivía en Brasil y un amigo y yo decidimos hacer una salida de ida y vuelta de una noche por un terreno montañoso de selva lluviosa en uno de los estados del sur. Principalmente queríamos hacer ejercicio y probar el equipo antes de un viaje más largo en la Patagonia. La experiencia empezó siendo realmente dura. Subíamos casi todo el tiempo y hacía calor. La humedad estaba cerca del 100% entre vegetación exuberante. Al final prácticamente estábamos entre nubes y completamente empapados de sudor y humedad. Fue una especie de infierno, empapados hasta los huesos sin posibilidad de secarnos. Por suerte, a esa altitud baja de cero con frecuencia por la noche, así que no había muchos insectos ni animales, solo aves. Caminamos probablemente 8 horas con poco avance, era un progreso lento por un terreno difícil. Al anochecer llegamos a un lugar plano, el primero que habíamos visto en horas, y decidimos acampar porque empezaba a diluviar. Básicamente monté el campamento sobre varios centímetros de agua estancada. Estaba agotado, así que me senté en mi tienda de campaña a leer. A eso de las 3 de la mañana me despertó una chica cantando a lo lejos. El canto se fue acercando hasta que estaba cantando junto a nuestras tiendas. Pasó junto a nosotros y el canto se fue alejando. Estaba cantando, quizá una canción de cuna o una canción infantil, sobre la lluvia en portugués, pero sonaba muy extraño.
Una hora después me volvió a despertar el canto a lo lejos. Venía de vuelta hacia nosotros, cantando la misma canción de la lluvia. Al pasar junto a nosotros, percibí un poco de exasperación en su voz. Siguió cantando y regresó en dirección a la entrada del sendero. Otra hora después me despertó de nuevo su canto cuando volvía hacia nosotros, excepto que ahora también estaba llorando. Siguió llorando y cantando mientras pasaba por última vez. Al despertar por la mañana nos miramos y dijimos ¿qué demonios fue eso? Y luego seguimos nuestro camino. Fue muy inquietante en ese momento y no tengo una explicación. Estábamos en un lugar extremadamente aislado y el sendero definitivamente solo lo usan excursionistas recreativos, así que realmente no puedo decir por qué esta mujer andaba deambulando, cantando y llorando a las 3 de la mañana. Una vez fui de campamento al sureste de Ohio con mi papá y mi hermana, a varios kilómetros de cualquier rastro de civilización. Cuando empezó a oscurecer, mi papá y yo nos pusimos a preparar la comida para el fuego mientras mi hermana fue a cambiarse a su tienda. Un par de minutos después se acercó y me preguntó ¿estabas afuera de mi tienda? Le pregunté por qué y me dijo que alguien salió desde la zona de árboles hacia su tienda y puso la mano sobre la pared de la tienda. Le golpeó la mano pensando que yo le estaba jugando una broma, pero cuando salió no había nadie. Se lo contamos a mi papá y él dijo que había sido él y no dijo más. El problema era que yo sabía que no había sido él porque estuve con él todo el tiempo. Más tarde esa noche le pregunté por qué mintió y me dijo que ya era demasiado tarde para volver a casa, así que no tenía sentido asustar a mi hermana cuando no había nada que hacer al respecto. Esa noche me quedé en la tienda de mi hermana con un cuchillo en la mano y no dormí. Nos quedamos otra noche sin incidentes, pero no podía dejar de pensar en que no estábamos solos. Tengo una hamaca tipo tienda muy práctica en la que acampo. Es una hamaca de lona con una cubierta impermeable desde la que no se puede ver hacia afuera, y una vez una de las solapas de mi hamaca empezó a moverse como loca, como cuando un gato araña una puerta para que lo dejen salir. Lo atribuí al viento, pero me di cuenta de que no había viento. Intenté cerrar los ojos y, 2 minutos después, volvió a pasar. Entonces pensé, probablemente sea un mapache, y golpeé el costado de mi tienda, y de pronto escuché unas pisadas muy pesadas corriendo para alejarse después de golpear la tienda. Fue una de las veces en que más cerca estuve de hacerme encima, así que me quedé acostado como 1 hora hasta concluir que, fuera lo que fuera, ya se había ido. Luego me dormí. A la mañana siguiente, cuando desperté y miré alrededor, vi unas huellas extrañas. Lo más parecido que se me ocurre es a huellas de un oso pequeño, pero lo raro es que solo estaban alrededor de mi hamaca y no había huellas que llegaran hasta mi tienda, aunque sí había huellas que se alejaban. Aún no sé qué fue, pero solo me quedé en ese lugar una noche. Fui de campamento un fin de semana con mi mejor amiga y su papá cuando teníamos unos 15 años. La última noche me desperté en plena madrugada. Debían ser las 3 de la mañana o más tarde. No miré la hora porque había alguien caminando. Se escuchaba el crujido suave de las agujas de pino. Tenía el ritmo y el sonido de una persona grande. Los pasos fueron directamente hacia la tienda en la que estábamos mi mejor amiga y yo y se detuvieron. No podía ver sombra ni silueta, aunque no estaba seguro de si era por el ángulo de la luz de la luna. Pensé que iba a pasar algo malo. Resultó que mi mejor amiga también lo había escuchado y me miraba fijamente. Nunca oímos que los pasos se alejaran. Lo habríamos notado, porque nos quedamos despiertos hasta que salió el sol. No salimos hasta oír que su papá despertaba y empezaba a encender de nuevo la fogata, entonces salimos corriendo y empezamos a gritar y llorar. Ambos confirmamos lo que habíamos oído y visto. Ella también buscó la sombra, pero no había nada. Su papá revisó todo el campamento y no encontró ni una sola cosa fuera de lugar. Fue muy extraño. Lo más inquietante era pensar que algo podía haberse quedado de pie fuera de la tienda, observándonos de alguna manera. Definitivamente se sentía como si supiera que sabíamos que estaba allí, si es que había algo en absoluto. Mi papá y su hermano estaban acampando una vez en pleno medio de la nada. No había ningún ser humano en un radio de 50 kilómetros. Todo transcurría con normalidad. Montaron la tienda y se quedaron junto al fuego, cuando escucharon un grito espantoso. Era un conejo que probablemente había sido matado por un coyote o algo así que agarraron sus escopetas por si alguno de esos animales se acercaba demasiado. Mi papá lo describe como una noche que, en retrospectiva, estaba demasiado quieta. Sin viento, sin sonidos, nada. Dice que no oyó animales ni siquiera insectos. No volvieron a oír el grito del conejo y, tras aproximadamente 1 hora, él y su hermano se acostaron. Volvieron a escuchar el sonido después de entrar en las tiendas y otra vez unas 3 horas más tarde. En ese momento no estaban preocupados y se durmieron. A la mañana siguiente se despertaron,
Echaron un vistazo y caminaron por el campamento, pero no dieron ni 10 pasos porque había 3 o 4 conejos sin vida, partidos. Había rojo por todas partes. Los conejos no habían sido comidos, así que lo único que hicieron fue cargar un arma, recoger todo y marcharse. Me gustaría saber si alguien más ha tenido experiencias similares con críptidos. Soy amante de las actividades al aire libre y tengo mucha experiencia en caza, campamento, senderismo y supervivencia en general. Estoy muy familiarizado con la fauna y me cargó lo que creo que era un críptido llamado Dogman. Nos cargó a mi primo y a mí. No era un oso no puede moverse como lo hizo, y no era un lobo normal ya que no pueden correr cómodamente en 2 patas, mientras que lo que nos cargó parecía hacerlo de forma natural. Esto ocurrió entre junio o julio de 2007, creo. Tenía unos 17 años y era más confiado entonces, aunque ya conocía bastante el entorno. Mi familia solía tener una cabaña en el noroeste de Wisconsin, básicamente crecí allí en verano, conocía bien el bosque, pero de noche era prudente quedarse en la cabaña o al menos junto a la fogata en la playa por los osos, lobos y pumas. Una de las cosas más inquietantes era que, si estabas con una fogata, el borde del bosque era visible desde el fogón y la playa, y de noche siempre sentías que te observaban desde ese borde. Durante el día el bosque siempre parecía normal, no tan inquietante, hasta este incidente. Esto pasó en algún momento entre las 12 y las 14. Mi primo y yo estábamos en una partida de Airsoft, yo llevaba camuflaje completo de bosque y él no. Me retiré hacia el sendero para vehículos todoterreno dentro del bosque para obtener ventaja táctica y nuestro juego nos llevó unos 200 metros hacia adentro, como hasta un tercio del recorrido del sendero. Ya habíamos tenido suficiente y estábamos parados al borde de un claro del sendero conversando, y él estaba quizá a unos 3 metros de mí. Cuando decidí molestarlo, lo mandé a callar y dije: nos están observando. Se quedó helado. Entonces me di cuenta de que el bosque estaba en silencio total y me asusté y empecé a mirar bien el borde del bosque y el otro lado del claro de izquierda a derecha cuando lo vi. Sus dientes lo delataron, estaba jadeando y mirando a mi primo. No espero que me crean, pero lo que vi fue un lobo tan grande como un oso negro, al menos 136 kilogramos, pero no era normal. Este lobo estaba sobre 2 patas agazapado junto a un árbol, con el brazo sujetando el tronco, sujetando con una mano con garras. Tenía pelaje marrón rojizo. Le dije a mi primo: nos tenemos que ir y, cuando me di cuenta, ya estaba corriendo. Miré atrás hacia la criatura, que se había fijado en nosotros y dio unos pasos rapidísimos sobre 2 patas, entonces me di la vuelta y corrí al verla bajar a 4 patas. Se abalanzó hacia nosotros y se oía justo detrás, abriéndose paso entre la maleza, pero por alguna razón nos dejó cuando salimos del borde del bosque y fuimos hacia la cabaña. Lo que más se me quedó grabado fue el tamaño. La criatura parecía medir casi 2 metros cuando estaba erguida y, donde debería tener patas delanteras, mostraba grandes manos con garras. No sé cómo explicarlo de forma racional. He escuchado que los lobos a veces caminan un poco erguidos, pero hasta donde sé no pueden correr a toda velocidad sobre 2 patas, ni los lobos se hacen tan grandes, y los osos negros más bien se bambolean cuando están en 2 patas. La descripción más cercana suena exagerada: un hombre lobo o un dogman. Me topé con un fugitivo de la justicia mientras hacía pruebas de navegación terrestre nocturnas cuando estaba en el servicio militar. La versión corta es que pasamos junto a muchos agentes de la ley camino al curso de navegación y, al llegar al área de reunión, en la radio hablaban de una búsqueda del sospechoso en la zona. Habían perseguido a un tipo a través de algo así como 4 estados y lo habían acorralado en estos bosques. La presencia policial estaba a varios kilómetros del curso, así que seguimos. Recibí mis coordenadas y salí para la parte diurna, luego recibí las coordenadas nocturnas y me interné de nuevo en el bosque a esperar a que oscureciera para continuar. En esta fase del entrenamiento era común que los instructores te molestaran mientras navegabas para simular un entorno de combate. Te lanzaban gas u otras cosas para que tuvieras que escapar y evadir. Iba llegando a mi último punto y había un campo entre yo y ese punto. Me detuve cerca del borde del arbolado y observé un momento. Vi algo moviéndose por el campo. No podía distinguir qué era, pero era grande. Mi reacción instintiva fue pensar que eran los instructores. Me retiré entre los árboles para dejarlos pasar, pero seguían acercándose. Decidí adelantármelos y atacar primero. Tenía un fusil de goma y el procedimiento estándar para entrar en combate con eso era gritar bang bang para ese combate simulado. Cuando aquello se acercó lo suficiente, me levanté y grité: y marines. Bang bang bang, y justo entonces esa silueta gritó: oh, mierda, y salió corriendo. No sonaba como los instructores. Me quedé helado un minuto, busqué otro escondite entre los árboles y esperé un rato para asegurarme de que quien fuera no volviera.
Tras unos 45 minutos decidí terminar de una vez, crucé el campo a toda prisa, marqué mi último punto y salí disparado de vuelta al área de reunión. Los instructores estaban allí y preguntaron a qué venían los gritos. Les conté lo que pasó y decidieron dar por terminado el ejercicio. A la mañana siguiente, las noticias informaron que las autoridades habían atrapado al sujeto a unos 3 kilómetros de donde me lo crucé. Fue durante una escuela de campo de arqueología en Utah. Todos volvieron a sus tiendas para dormir, pero un par de amigos y yo decidimos quedarnos un rato más para disfrutar del aire fresco del cañón y conversar. Greg fue el primero en notarlo, se quedó callado y nos pidió que hiciéramos silencio y escucháramos. Pasaron unos 30 segundos y los tres pudimos oírlo, era una especie de canto, una canción. Se hizo un poco más fuerte, como si quienes cantaban se estuvieran acercando, pero no había nadie más en el cañón aparte de nosotros. Escuchamos y el canto siguió durante lo que parecieron unos minutos hasta que se apagó y se detuvo. Pensamos que debía de ser algún grupo en algún punto del cañón haciendo un ritual. No estábamos asustados, más bien nos sentíamos contentos y en paz. Se sentía, no sé, correcto de algún modo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le comentamos el incidente a nuestro profesor y dijimos que creíamos que nos había dicho que estaríamos solos en el cañón. Él respondió estamos solos y, con una sonrisa, añadió que conocía la canción que habíamos escuchado, que él también la había oído en una ocasión. Le preguntó al chamán tribal al respecto y nuestro profesor pudo repetirle el canto. El chamán le dijo que era la canción del aire, entonada por los dioses cuando están complacidos con la presencia de alguien. El profesor nos dijo que significaba que los dioses del cañón nos daban la bienvenida, que éramos guerreros que protegen a la tribu. Mi papá era un apasionado de las actividades al aire libre en las montañas rocosas de Colorado a fines de los años 80. Solía hacer travesías de una semana con sus amigos. Un verano llevaban varios días en Pikes National Forest. Montaron el campamento en un barranco que les pareció seguro. Esa noche mi papá abrió el cierre de la tienda para salir a orinar en la oscuridad y, afuera, había un par de pies descalzos y pálidos. Mi papá gritó y cerró la tienda. Los demás se despertaron y preguntaron qué pasaba. Mi papá dijo que había alguien descalzo ahí afuera. Salieron y alumbraron con sus linternas un rato, gritando. Mi papá juró que vio lo que vio y describió los pies con detalle, eran pies viejos y manchados, uno incluso tenía un bulto en el tobillo. Tony, su amigo, preguntó de qué pie se trataba, izquierdo o derecho. Mi papá dijo que era el derecho. Entonces Tony dijo que necesitaban mover el campamento de inmediato. Mi papá preguntó por qué. Tony respondió que no había tiempo. Le hicieron caso, empacaron y se mudaron a la cima de la colina. A la mañana siguiente despertaron y vieron que una crecida repentina había arrasado el barranco durante la noche. Sin duda los habría matado. El abuelo de Tony había muerto un mes antes y una de las últimas cosas que le dijo fue que siempre lo cuidaría. Los pies que describió mi papá le recordaron a Tony los de su propio abuelo. Mi papá es muy religioso. Si sobrenatural o no, la percepción o la paranoia de alguien le salvó la vida esa noche.